Muy buenos días, jóvenes de quinto año de secundaria. Nuevamente encontrándonos para trabajar un temita más del curso de lenguaje. Bueno, el temita del día de hoy que vamos a trabajar tiene que ver mucho con una parte muy importante, una de las materias, una de las facultades con la cual pues nosotros nacemos, y esto se va desarrollando según que vamos creciendo. Esto pues se va desarrollando. Y es más, gracias a esta facultad ha permitido pues que el ser humano crezca, desarrolle, se pueda desenvolver en sociedad. Y es más, ha permitido pues que el hombre en sí se diferencie de otros seres por el uso de esta facultad. ¿De qué crees que estamos hablando que vamos a ver el día de hoy? Vamos a hablar nada menos que del lenguaje. Sí, este temita corresponde al tema número 3. ¿Ya? Entonces, bien. Para hablar del lenguaje, jovencitos, ¿qué podemos decir? Como dije al comienzo, es una facultad que nacemos con ello, una facultad que es propia, es nuestra. Desde que nacemos ya poseemos esta facultad y que según que vamos creciendo, esta facultad también se va desarrollando. Pero ¿dónde crees tú que se desarrolla esta facultad? Esta facultad se desarrolla pues en el cerebro, un lugar tan importante, ¿no? Donde pues de acuerdo a la necesidad que nosotros tenemos, este lenguaje se va a desarrollar. Tomando como ejemplo, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Un poquito hablando de la historia del hombre, ¿no? Cuando el hombre primitivo pues empezó a poblar la tierra, pues empezó a comunicarse mediante rugidos o gruñidos, pero de acuerdo a la necesidad que iba teniendo, pues hizo que su pensamiento, su cerebro se desarrolle cada vez más. Y es ahí donde pues el lenguaje pues se desarrolló. Pero es más, para que el lenguaje se desarrolle intervinieron también otros sistemas, otros órganos en la cual pues complementaron, ¿no? Complementaron a que el hombre ya articule términos con significado y esto pues no, con el tiempo pues sea perfecto. No olvidemos que el hombre cuando llegó a ser Homo sapiens sapiens ya pues dominaba muchas técnicas, ya hacía un uso del lenguaje correctamente. Entonces, el tema es muy importante y espero pues que estén atentos a la explicación. Pasamos al primer punto entonces. El lenguaje. Primera pregunta dice, ¿qué es y por qué se estudia? Como dije anteriormente, ¿no? Que el lenguaje es importante en la vida del hombre. Nos diferenciamos de los animales, de los demás seres que habitamos la Tierra. Ahora vamos a ver la primera teoría, ¿ya? Acerca del lenguaje. Como dije, ¿no? Dice la primera teoría, es la facultad exclusiva e inherente del ser humano. ¿Qué más nos dice acá? Podemos decir que el lenguaje es innato del hombre, porque nace con ello y se desarrolla en el cerebro. Es cierto, como te dije en el ejemplito anterior, ¿no? Desde que nacemos ya poseemos el lenguaje. Y es más, ¿dónde crees que se desarrolla? Justamente con imagen en el cerebro. No olvidemos que el cerebro tiene 4 lóbulos. Lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. ¿Dónde crees tú que se desarrolla el lenguaje? En el lóbulo temporal. En el lóbulo temporal es donde se va a desarrollar lo que es el lenguaje. Y es más, es ahí donde pues los pensamientos, todo ese proceso de cambios se inicia ahí. ¿Sí? Vamos al siguiente punto. A ver, ¿qué más nos dice? Ah, nos dice que el lenguaje nos permite comunicar, ¿qué cosa? Ideas, emociones y deseos. Claro, pues haciendo uso del lenguaje nosotros podemos transmitir ideas, emociones, deseos, cualquier inquietud que tengamos lo podemos manifestar libremente. A ver, continuamos, siguiente punto. Ya, también podemos decir que el lenguaje es un sistema de signos verbales
o lingüísticos establecidos convencionalmente, ¿sí? Pero ahí no queda la cosa. El lenguaje posee algunos elementos internos que le van a ayudar, ¿no? A que pueda funcionar bien. Vamos entonces a ver lo que es lo siguiente, las características del lenguaje. Vamos a hablar la primera característica del lenguaje. La primera característica sería racional. ¿Por qué racional? Porque se desarrolla, razonamos, pensamos. Porque como digo, antes de hablar o hacer alguna acción, primero pensamos en el cerebro. En el cerebro articulamos, vemos cómo podemos decir las cosas, porque nosotros no hablamos por hablar o no actuamos por actuar. Primero pensamos lo que vamos a decir y luego actuamos. Por eso decimos que dijimos que es racional, esto se ubica pues en el cerebro, ¿no? El cerebro pues es la maquinita, la cajita, ¿no? En la cual, gracias al lenguaje, este cerebro permite la información y actuamos de manera adecuada. Siguiente característica, universal. ¿Por qué decimos que es universal? Porque el lenguaje es hablado por todos los hombres a nivel mundial, ¿no? Por eso tenemos la siguiente imagen, tenemos la mapa acá, la imagen de la Tierra, ¿no? El lenguaje se habla en todo el mundo. Eso sí, hay que hacer una salvedad acá, que cada país tiene un idioma, pero el lenguaje está ahí. El lenguaje en sí, a nivel mundial, todos los países, todos los seres humanos hacen uso del lenguaje. Por eso decimos que es universal. Siguiente. Es articulado. ¿Por qué es el articulado? Porque cada vez que nosotros conversamos, hablamos, articulamos frases, articulamos términos con significado. Entonces, podemos ver ahí que eso generalmente se da en un diálogo, en una conversación, ¿no? Cuando conversamos, hablamos, transmitimos información, ahí estamos articulando frases, enunciados. Y por último, tenemos lo que es el siguiente, innato. ¿Qué es innato? Pues sí que es innato. Innato se refiere a lo que es propio, cuando tú naces con esa facultad. Es cierto, nosotros que somos unos bebés, tenemos esa facultad y esta facultad se va desarrollando de acuerdo a cómo vamos creciendo. Tiene que ver mucho acá el entorno social en que vivimos, tiene que ver acá las personas que nos rodean. Todo eso va a influir a que nuestro lenguaje se desarrolle. Pero no olvidemos acá, el lenguaje es innato del ser humano. Desde que nacemos ya poseemos el lenguaje. Bien, pero para seguir hablando acá, el lenguaje necesita de algunas funciones para que se dé o se establezca correctamente. Y pasamos a lo que es a la siguiente diapositiva. Tenemos acá funciones básicas del lenguaje. Cuando llamamos funciones básicas del lenguaje, hablamos pues que el lenguaje tiene ciertas funciones, ¿no? En la cual van a funcionar ya sea en diferentes contextos. Pero hay una persona que se ha dedicado a estudiar las funciones básicas del lenguaje. Esta persona, pues, ¿no? Es un lingüista y filósofo alemán llamado, pues, ¿no? Karl Müller. Karl Müller nació en el año 1869, falleció en el año 1963. Los aportes que dio a las funciones del lenguaje, pues, fueron muy importantes. Él va a proponer tres funciones básicas muy importantes. La primera función que va a proponer Karl Müller es función representativa, denotativa o referencial. ¿Qué nos dice? A esta función también se le conoce con el nombre de función declarativa, interactiva o informativa. ¿Qué nos dice con esto? Que el emisor trata sobre el tema de la realidad y lo manifiesta de forma objetiva. Cuando vemos que de repente por ahí el emisor habla de un hecho real que se va a dar, entonces una función representativa, como te puedo decir, lo siguiente, ¿no? El día viernes tenemos clase de razonamiento verbal. Preguntan, ¿verdadero o falso? Es verdadero, porque es verdad, porque el viernes tenemos clases de razonamiento verbal. Entonces ahí, si me piden qué función es la función representativa, denotativa o referencial, cuando toca el emisor toca un tema o hecho real. Ahora, la segunda función
del lenguaje sería la función emotivo-expresiva. ¿Qué nos quiere decir acá en la función? Dice acá, es la función del emisor, pues este da a conocer sus estados de ánimo, valores, subjetivas y emociones. También es llamada función sintomática. ¿Qué pasó acá? En la función emotiva expresiva tiene que ver con los estados de ánimo del emisor. Cuando el emisor transmite sentimientos, emociones, y me piden qué tipo de función es la función emotiva expresiva. Tenemos el siguiente ejemplito, a ver. Mira acá, ¿ves? Mira el ejemplito, dice, te extraño como no tienes idea. ¿A quién está hablando acá? El emisor, ¿no? La parte afectiva. Siguiente, que tengas un grandioso día. También acá hablamos, ¿no? El emisor también manifiesta un estado de ánimo. Entonces ahí también está presente lo que es la función emotiva expresiva. Tercera función. Tenemos la función conativa o apelativa. ¿Qué dice acá? Se le conoce también con los nombres de imperativa o exhortativa. Busca atraer la atención del receptor para lograr influir en su voluntad. Cuando nos pide función emotiva expresiva, nos está diciendo pues, ¿no? Que acá el receptor actúa, recibe órdenes de parte del emisor. ¿Sí? Al ejemplito. Dice acá el ejemplito, dice acá. Y dice, cierra esa puerta, por favor. Hay una orden, un mandato, ¿sí o no? ¿Ya? O cuando dice de repente acá, Luciana, toma la leche. Hay una orden, ¿no? Entonces, cada vez que vemos en un ejercicio que el emisor ordena a un receptor y nos pida qué tipo de función es la función conativa o apelativa. Siguiente punto. Vemos a continuación a otro personaje, otro lingüista, que es Román Jacobson, nacido en el año 1896, falleció en el año 1982. Fue uno de los grandes lingüistas que van a estudiar las 6 funciones del lenguaje, pero de esas 6 se abarcar en 2 que pertenecen a las funciones complementarias. La primera función que Román Jacobson va a declarar dentro de las funciones complementarias es, ¿no? Función fática o de contacto. ¿A qué se refiere esto? Es la función relacionada con el soporte físico de la comunicación, es decir, con el canal. Entonces, acá sabemos muy bien que el canal, dentro de los elementos de la comunicación, ¿de qué se encarga? No se encarga de transportar la información desde el emisor hacia el receptor o viceversa. Claro que sí. Entonces, cada vez que tenga que ver con el canal y nos pida qué tipo de función hace función fática de contacto. Vamos a ver los siguientes ejemplos a continuación. A ver, ejemplito. Tenemos el ejemplito, dice ejemplos. Aló, ¿estás ahí? 1, 2, 3, probando. ¿Me escuchas? Si te das cuenta, estos 3 ejemplitos tienen que ver mucho con el canal, ¿ya? Con el canal. Siguiente función que propone Román Jacobson, ¿ya? La función metalingüística o de glosa. ¿Cómo podemos, de qué trata acá? Busca mejorar la utilización del código a través de la explicación de su uso. Cuando hablamos de función metalingüística, vamos a decir que si en un ejercicio encontramos la definición, teoría o característica de una materia o ciencia y me piden qué función, es función metalingüística. Cada vez que se refiere a conceptos, características de un tema, la función metalingüística. Vamos a ver el siguiente ejemplito. A ver, mira aquel ejemplito. La oración se divide en sujeto y predicado. Pregunta usted, ¿es verdadero o falso? Es verdadero. ¿Ya? La oración tiene sujeto y predicado. O también acá, es un ejemplo, el núcleo del predicado es el verbo. Entonces acá también hablamos que sí, ¿no? Para que hablar del núcleo predicado siempre va a ser un verbo. Entonces, vemos acá los aportes de Román Jacobson. Y la última función del lenguaje es la función poética estética. Esta función fue estudiada por el autor ruso, ¿ya? Jan Mukarovsky. Él, pues, ¿no? Va a estudiar lo que es eh, esta función. La función poética tiene que ver mucho con la parte de la literatura. Si yo encuentro un poema o de repente una frase, un refrán, entonces diré que acá es la función poética.
Es más, con un pequeño poemita, ¿no? De Los Heraldos Negros de César Vallejo. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Ahí yo ya estoy viendo la función. Si me piden qué tipo de función es la función poético-estética. ¿Qué agrega Jan Karavolsky? Dice que agrega recursos expresivos como la metáfora y rima. Entonces no olvidemos que la última función está dada, pues fue propuesta por Jan Karavolsky. Ahí vamos a hacer los ejemplos. A ver, siguiente ejemplo. A ver los ejemplos. Mira acá. Ejemplo. Me enamoré de las perlas de tu boca. Como te dije, ¿qué significa perlas de tu boca? Dientes. Los dientes de tu boca. Siguiente. Hay golpes en la vida tan fuertes, no sé. A ver acá, como te decía, ambos ejemplitos que vemos acá. Recursos de la literatura. Cuando veo esos recursos de literatura y me pidan qué función es, automáticamente diré qué es función poética o estética. ¿Sí? Sigamos a continuación. Y para ir terminando, ya tenemos a, nuevamente a Román Jacobson, ya, que va a plantear, pues, ¿no? Como te dije, él va a estudiar los 6 funciones del lenguaje. En este esquemita, Jacobson, el año publicado, en el año 1960, él publicó este esquema donde decía que el emisor y el receptor deberían compartir el mismo código, el mismo canal, ¿ya? Y que el emisor, el mensaje y el receptor deben estar correlacionados. Y por último, el contexto, no se olviden que el contexto es el lugar donde se desarrolla el acto comunicativo, es el lugar, nadie lo va a sacar de ahí. Entonces, vemos los aportes que ha dado Román Jacobson para lo que es el lenguaje y sus funciones. Para ir terminando, jovencitos, entramos a la última parte, ¿ya? Donde pues vamos a desarrollar los ejercicios, ¿ya? Que hemos propuesto. Esperemos que la parte teórica te haya servido de mucho, ¿ya? Y así con los ejercicios pues vas a fortalecer más. Bien, a continuación vamos a pasar a los ejercicios, a ver. Bien, acá tenemos los ejercicios. Ejercicio número 3 dice acá, y acá tenemos la siguiente pregunta, dice, lee atentamente y marque la respuesta correcta. Si te das cuenta, tengo 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios, más la tarea domiciliaria. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Entonces, para empezar a trabajar la practiquita, empezaremos teniendo en cuenta lo que ya se explicó en la teoría presente, nos va a servir mucho para poder resolver. En la pregunta número 1 dice, el lenguaje es A, un sistema de signos, B, una facultad exclusiva del hombre, C, un medio físico de la comunicación, D, el uso de la lengua, E, la comunicación de todos los seres vivos. A ver, si has estado atento a la teoría que dije, que el lenguaje de cosa era, ahí responde, A, es una facultad exclusiva del hombre. Claro, eso es la respuesta. Entonces, ¿qué hacemos acá? Marcamos la respuesta. Entonces, ya marcamos la respuesta y la alternativa B sería la respuesta. Entonces, así de esta manera, tendría la 2, la 3, la 4 y la 5 bien bonito en tu cuadro templado. Luego haría la tarea domiciliaria también, y pegado también ahí, ¿no? Para que no existe algún inconveniente. ¿Sabes, jovencito? No te olvides que la tarea domiciliaria me la tienes que enviar a mi correo o al WhatsApp, por favor. Hay que leer bien las instrucciones que están acá. Por favor, las instrucciones es muy importante, ¿ya? Cualquier duda que puedan tener, jovencitos, no duden en llamarme, ¿sí? Por favor, no se olviden, ¿no? Cumplir siempre las tareas, ¿ya? Trabajar con bastante honestidad y responsabilidad. Bueno, jovencitos, eso sería todo con mi persona. Nos estaremos encontrando en la siguiente clase, ¿ya? Así que, por favor, a trabajar. Cualquier duda, por favor, pregunten. Eso sería todo conmigo, Juancitos. Hasta la siguiente clase. Muy buenos días.